Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. La verdad que es un privilegio poder estar aquí en esta mañana y compartir con cada uno de ustedes acerca de estos temas. Veo muchas caras conocidas y es un placer volverles a ver, ¿verdad? Algunos que ya días no los miraba, y los que somos de la casa, pues un gusto poder compartir con ustedes también en esta mañana. Es un privilegio enorme. No merezco estar aquí, realmente soy un pecador, ¿verdad? Pero gracias a la misericordia de Dios estamos aquí y vamos a ver lo importante que es la palabra de Dios para nosotros, porque ella es la que tiene autoridad, y es de ella la que vamos a hablar en esta mañana, y es de ella a la que somos llamados a defender. Y el propósito de esta conferencia, hermanos, que tiene su título, un llamado a los defensores de la verdad, es hacerle ver, hermanos, que la cuestión o los asuntos de la apologética no solo son para las grandes mentes, o necesitamos tener una gran mente brillante o ser un erudito para poder hablar de apologética. El propósito que queremos que usted sepa hoy es que usted puede hacer esto porque usted tiene acceso a la palabra de Dios. Y hermanos, todos somos llamados entonces, como decía nuestro hermano Benedicto, a ser defensores de esa verdad. Y todos lo podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, que es el que nos ilumina para poder entender su palabra. Así que todos podemos entender la palabra de Dios porque Él ha hablado y Él la ha dejado para que nosotros meditemos en ella y para que nosotros crezcamos en ella. Así que, hermanos, para mí es de sumo gozo poder compartir este tema. Como decía el hermano Juan Carlos, la idea es de presentar la apologética en la historia. Algo sumamente difícil, hermanos, pues estamos hablando de que el Antiguo Testamento son 4 años de historia. Entonces va a ser algo difícil de poder hacer eso hoy. Pero es importante que nosotros vayamos a la Biblia y observemos un poco acerca de la historia de Dios. La historia de la humanidad, el mundo y el cosmos, o sea, el universo entero, empezó hace 6027 años, tal cual Dios lo dijo en su palabra, Génesis 3:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también esa historia Dios marcó el final de ella en Apocalipsis 21:1, cuando dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y creemos esto en base a la presuposición más grande de nuestra fe cristiana, que decía nuestro hermano Benedicto. ¿Cuál es esa? Dios existe. Dios existe, pero Dios no solo existe, sino que Dios ha hablado. Y esto tiene grandes implicaciones para nuestra vida, porque lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. La Biblia es el resultado de la comunicación de Dios a su pueblo. ¿Cómo lo hizo? A través de sus profetas. ¿En qué tiempo? A lo largo del tiempo. Y esto hace de las Escrituras un conjunto de libros que dan testimonio de Dios. Y no solo dan testimonio de Él, sino que dan testimonio de la forma en cómo Él intervino en la humanidad, de la forma en cómo Él intervino en su reino a lo largo de la historia. Por consiguiente, la historia, hermanos, no es algo que usted pueda considerar, no es algo que usted pueda estudiar, no es algo que usted pueda entender si separamos a Dios y su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la historia de la Biblia, la historia que nos muestra Dios en su palabra, nos provee los orígenes de la humanidad, nos provee la rebelión del ser humano, pero también nos provee el plan de redención de Dios para ese reino. Podríamos decir que es un relato, uno que abarca y explica
todo lo concerniente a ese reino de Dios. Ese relato entonces no solo trata con la historia del universo, no solo trata con la historia de la humanidad, sino que también trata con nuestra historia individual. Un autor decía que si tú quieres conocer tu historia, tu propia historia individual, necesitas conocer la historia de Dios. Y podemos preguntarnos en base a todo esto, entonces, ¿Dios gobierna la historia? ¿Está Dios en control de la historia? ¿Dios marca el inicio de la historia? ¿Realmente como lo dice en su palabra en Génesis 3:1? ¿O son las leyes impersonales, esas cosas que ni siquiera pueden hablar, que no tienen voluntad, que no pueden relacionarse, que como lo dice el materialismo son capas inferiores, alejadas ahí, sin poder tener una relación con los seres humanos o con nosotros? Y cabe aclarar aquí, hermanos, que Dios no es una fuerza impersonal, o sea, no es como estas cosas, como los sentimientos, como las leyes físicas, como este púlpito. Dios es un Dios personal. Y en la Biblia encontramos un concepto, una idea que John Frame lo ha llamado como la teología del señorío de Dios. Y este señorío de Dios nos habla de que Dios ejerce autoridad y control sobre todo su reino. Miren Isaías 43:10. Vayan a sus Biblias y busquemos Isaías 43:10. Dice Dios: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Y podemos ver aquí cómo el autor de Isaías está aludiendo fuertemente a Éxodo capítulo 3, versículo 3, cuando Dios se presenta como el yo soy. Él se presenta como el que controla y está en control de todo su universo. Dice el versículo: vosotros pues sois mis testigos, ustedes dan testimonio de mí. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Otra vez, Dios se presenta con autoridad. No hay nadie que esté por encima de la autoridad de Dios. Dios entonces, por lo tanto, controla su universo, pero también tiene autoridad sobre su universo. Pero no solo eso, hermanos, porque si no caemos a doctrinas erróneas. Dios no solo controla y ejerce control y autoridad sobre su mundo creado, sobre su reino, sino que Dios se relaciona personalmente con su pueblo. Dios tiene relación con su pueblo. Miren Levítico 26, versículo 12. Levítico 26, versículo 12. ¿Y qué dice? Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Miren aquí cómo Dios se relaciona con su pueblo. ¿Cómo dice? Yo voy a andar con ustedes y yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces vemos que Dios no es un concepto alejado, algo que está lejos de nosotros, inalcanzable. No, tenemos un Dios que se relaciona, que está cerca de nosotros. De hecho, en la consejería esto es muy importante. Saber que Dios se relaciona con nosotros nos ayuda a entender esa idea que Hebreos capítulo 4 versículos 16 en adelante plantea, que podemos acercarnos delante del trono de la gracia y pedir oportuno socorro. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque tenemos un Dios que se relaciona con nosotros, simple y sencillamente. Así pues, entonces, hermanos, la historia es la historia del reino de Dios, porque Él se relaciona personalmente con el universo. Lo que nos lleva a nuestro tema central. Hoy, por la mañana, no vamos a abarcar todo, hermanos, así que no se asuste, vamos a ir a almorzar también, ¿verdad? ¿Sí? No quiero que después a las 12:20 me estén viendo así con caras serias. ¿A qué hora nos va a soltar el hermano? ¿A qué hora vamos a ir a comer? Tengo hambre. No, hermanos, no vamos a ver todo ahora en la mañana.
Pero el tema central, hermanos, que queremos ver en esta mañana y continuar por la tarde, es una respuesta bíblica a la crítica histórica. Y la idea es presentar la Biblia como la palabra de Dios en la historia. Ahora, para cumplir este propósito, hermanos, para poder dar una respuesta bíblica a esa crítica histórica, nos enfocaremos en 3 momentos de la historia: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el siglo II. Ahora, difícilmente vamos a poder hacer un recorrido por todo el Antiguo Testamento, un recorrido por todo el Nuevo Testamento, un recorrido por todo el siglo II o toda la historia, pero vamos a tratar de agarrar pasajes específicos que nos van a ayudar a plantearnos cómo es que Dios ha hablado en la historia y por qué su palabra es la norma suprema para la iglesia, y es por medio de ella que gobierna y rige su mundo creado. Por eso este estudio no va a ser exhaustivo, hermanos, sino que vamos a tratar de evidenciar cómo Dios ha hablado a los hombres que Él escogió y cómo estos hombres fueron instrumentos de verdad. Ahora, hermanos, espero que al final de esto salgamos retados a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como lo decía nuestro hermano en 2 Corintios 10:5. Ahora, ¿cómo es que la apologética se relaciona con esto de la historia y cómo es que esto se entrelaza con Dios? Pues esto es simple, hermanos. Dios ha hablado. Recuerdan, mantengan en su mente estas presuposiciones. Son creencias en las cuales ya estamos fundamentados. Usted no necesita probar que Dios existe. Usted no necesita defender a Dios, porque Dios no necesita ser defendido. ¿Sí o no? Dios no necesita ser defendido, pero Dios nos llama a ser defensores de su verdad. Y usted necesita estar consciente de eso. Entonces, hermanos, Dios ha compartido ese conocimiento, Dios ha hablado, y la Biblia son esos pensamientos de Dios revelados, dados a nosotros. Dios ha compartido con nosotros. Miren qué misericordioso es Dios, porque si Él no nos hubiera revelado sus pensamientos, otra fuera la historia. Y Él nos dio sus pensamientos en distintos momentos de la historia por medio de distintas personas para generar en nosotros cosmovisiones bíblicas, una manera de pensar diferente a la forma en la que el mundo está pensando. O sea, una forma de pensar de acuerdo a los estándares del reino de Dios, como lo decía en nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5-7. Tratando de establecer la mente de las personas que van a habitar ese reino terrenal del Señor Jesucristo cuando Él venga. Por tanto, hermanos, a lo largo de la historia vemos que Dios ha revelado su palabra y la establece como su norma suprema. Ahora, Él busca guiarnos, hermanos, a través de ella. Él busca guiar a su pueblo a la verdad, a la justicia. ¿Y cómo lo hace? Llevándolos a la fe en Jesucristo y generando convicciones bíblicas en nosotros para que nosotros podamos tener una comunión con Él a través de su Hijo. Lo que decía nuestro hermano Benedicto, la apologética no solo es una presentación del Evangelio, sino que la apologética nos lleva a tener una comunión en santidad con nuestro Dios. Por tanto, hermanos, miremos ahí una respuesta bíblica a la crítica histórica. Ahora, como se vio anteriormente en las definiciones de nuestro hermano Benedicto, es una defensa entonces de la fe cristiana. ¿Dónde está su fundamento? En la Biblia. ¿Por qué la Biblia es el fundamento? Porque Dios ha hablado. Todos estos pensamientos, hermanos, son bien elaborados, son bien estructurados. Ahora, dicho esto, en cuanto a la forma de analizar, en la forma en que nos vamos a acercar a la historia, nuestra perspectiva como creyentes es diferente a la que el mundo ha adoptado. Ahora, ¿por qué es diferente? Porque el mundo ha adoptado este método como la única forma de poder acercarse a una comprensión de la historia. Lo que se conoce entonces como el método histórico crítico. Ahora, ¿por qué nuestro enfoque, la forma en la que nos acercamos es diferente a la del mundo? Porque nuestro acercamiento a la historia, cuando usted va y ve la historia bíblica, nosotros consideramos esta historia fundamentalmente
en las Escrituras como palabra de Dios. Ahora, sirve y es bueno que nosotros conozcamos a qué se refiere esto de la crítica histórica, cuál es el método que estas personas del mundo utilizan para acercarse a la historia. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar luz, hermanos, en cuanto al ataque que la Biblia está sufriendo. El primer principio que esta gente utiliza para acercarse a la historia tiene que ver con el principio de la crítica. Este principio dice que solo podemos lograr hechos probables, oigan bien, hechos probables sobre el pasado, o sea, sobre la historia. Vean lo que están negando, o sea, esta gente dice, no hay hechos absolutos, solo cosas que pueden ser probables, pero que no se saben a ciencia cierta si en realidad pasaron. Ahora, estas personas no aceptan ningún documento del pasado porque para ellos ninguno de ellos está exento de los parámetros del error y el engaño del ser humano. Y esto es interesante, porque estas personas lo que están negando ahí, están negando el milagro de la inspiración que vemos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante, donde vemos que todos los hombres, todos los profetas hablaron siendo guiados, siendo conducidos por el Espíritu Santo, lo cual hace que la Biblia sea inerrante. Pero estas personas dicen solo hay hechos probables, porque es muy probable que así como pasa hoy, que este es el principio de la analogía, así como pasa hoy, así como el hombre miente hoy, así mintió en el pasado. Por eso no podemos generar hechos absolutos de la historia. Y ese es el principio de la analogía. Este principio dice que el pasado debe ser tratado como algo similar o análogo, es lo mismo, similar o análogo es lo mismo, a los patrones o eventos o interpretaciones de hoy en día. O sea, lo que les ponía de ejemplo, si nosotros mentimos, ¿qué nos puede garantizar a nosotros que los otros seres humanos del pasado no hayan mentido? Pero ellos hacen caso omiso de la palabra de Dios y del milagro de la inspiración. Con relación a este tercer principio, también conocido como la interacción, en donde todo acontecimiento histórico, hermanos, está entonces relacionado con lo que vino antes y lo que viene después. O sea, hay una relación de causa y efecto. Ya vamos a ver esto porque es importante. Ahora, si nosotros reflexionamos en estos principios, vemos que el problema de estos principios es no considerar a Dios, simple y sencillamente. No están considerando a Dios. Su imagen de Dios es impersonal, o sea que Dios es incapaz de relacionarse, que Dios es como un objeto o que es como un sentimiento, como el amor, que es abstracto, no se puede relacionar con Él, no tiene voluntad, no tiene pensamiento. Y si quitamos, hermanos, de nuestro entendimiento de la historia a Dios, todo se torna relativo y subjetivo. O sea, yo puedo hacer mi propia verdad. Si quitamos a Dios de la historia, yo puedo establecer la historia como a mí me dé la gana. Sin embargo, Dios es un Dios personal. Y todas las regularidades, o sea, todas las normas, todas las leyes proceden y dependen de Dios. Todo, hermanos, aún las leyes físicas que gobiernan nuestro planeta, como la ley de la gravedad, todas esas leyes dependen absolutamente de Dios. Esto significa que su palabra es la verdadera ley sobre todo lo creado. Y por medio de ella, por medio de su palabra, Dios trajo orden al mundo. Dios trajo orden, Dios ordenó su mundo por medio de su palabra. Si bien no solo estableció leyes, o sea, Dios no solo dio las leyes al universo por las cuales se rige el mundo físico, por las cuales nos regimos nosotros, como la moral y la conducta, la ética. Dios no solo dio esas leyes cuando habló, sino que también, hermanos, hoy en día Dios sostiene todo. Dios sostiene todo según su providencia. Hebreos 1:3. Dios sustenta todo por el poder de su palabra. Por ello creemos que la historia bíblica es infalible.
La Biblia es infalible porque Dios es personal y como tal Dios ha dado su palabra para interactuar, para relacionarse con nosotros, tal como este autor lo dice. Él dice: las leyes derivan del discurso de Dios, que es el discurso de un Dios personal. O sea, un Dios que tiene voluntad, que tiene propósito y que se relaciona, como lo vimos anteriormente en Levítico 26, con su pueblo. Entonces, la diferencia entre las leyes impersonales, esas cosas abstractas que no se pueden tocar, que yo no me puedo relacionar con ellas, y Dios, es que Dios es personal. Y las leyes impersonales no permiten ninguna acción. O sea, el enfoque de estas personas sobre la historia niegan cualquier acción actual de Dios sobre ella. Se alejan de Dios y eliminan cualquier tipo de interacción o relación de Dios con el mundo. Y eso incluye lo sobrenatural. Para el mundo no existe lo sobrenatural. Todo se puede probar con la ciencia. Entonces miremos, hermanos, el primer punto. Dios ha hablado en el Antiguo Testamento. Dios habló en el Antiguo Testamento. Entonces, los principios de la crítica histórica, no estoy diciendo que necesariamente niegan a Dios. Los principios que hablamos anteriormente, como la crítica, la analogía, la correlación, estos principios utilizados por los historiadores o por los sociólogos, antropólogos, no necesariamente niegan a Dios. De hecho, estos principios dependen totalmente de Él, puesto que todo conocimiento que Dios le ha dado al ser humano es una manifestación de su gracia común. Dios en su gracia común le dio este conocimiento a estas personas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque esto resulta totalmente en una paradoja. ¿Cómo es que estos principios entonces niegan a Dios? El asunto, hermanos, tal como Poitres lo señala, ellos lo hacen eliminando, quitando, sacando a Dios de medio, sacando lo sobrenatural. Esto, hermanos, tiene que ver con un asunto de un rechazo deliberado de los hombres hacia Dios, como lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 23. Ahora, miremos un ejemplo que este autor nos plantea y dice: según la crítica histórica, lo tienen ahí en sus materiales, página 4. Según la crítica histórica, los 10 mandamientos no son el producto soberano y natural del discurso de Dios en el monte Sinaí, sino un producto meramente derivado del pensamiento y la moralidad humana. O sea que para estos hombres no existe 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura se origina en Dios. Para ellos la Biblia es un pensamiento humano. Pero como decía un autor, el hombre es incapaz de escribir la Biblia. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta ser confrontados con nuestros pecados. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia no nos permitiría jamás, dice este autor, escribir un libro como la Biblia, porque ataca nuestro orgullo y nuestro ego como pecadores. Entonces veamos qué dice la Biblia al respecto de esto, hermanos. Miren ahí, Dios personalmente habló. Dios habló de manera personal. Ya hemos dicho, Dios es un Dios personal que no se dejó sin testimonio. Vean ahí en sus Biblias Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vean aquí el énfasis de estos versículos. El énfasis de ese pasaje es que Dios habla a su pueblo. Ese es el énfasis, Dios habla a su pueblo. El enfoque de estas dos palabras en partes y en diferentes formas nos muestra entonces la distribución de la revelación de Dios, la cual entonces llegó en partes, en diferentes momentos y de diferentes maneras. Ahora, esto nos muestra
y nos está mostrando que la revelación de Dios no fue un solo libro de un solo golpe. No es que Moisés ahí en el 1447 antes de Cristo se sentó y escribió toda la Biblia. No, nos muestra que la Biblia es una revelación progresiva y avanzó a lo largo de la historia y fue dándose a lo largo de la historia por diferentes hombres de Dios, en donde Dios habló de sí mismo en ella. Como este autor Lawson indica, dice: Dios es el primer predicador de la Biblia, el mismo quien reveló la palabra de Dios directamente a los profetas. Entonces dice ese autor, Dios es un Dios que habla, Dios es el primer predicador y el primer mensaje es: Dios se ha comunicado con su pueblo. Dios habla de sí mismo. Por tanto, el enfoque del autor de Hebreos está en la comunicación de Dios. Y aunque Dios habló, aunque habló en el pasado, esas palabras que Dios habló en el monte Sinaí, esas palabras nos hablan hoy a nosotros. Esto se relaciona fuertemente con el principio de la analogía que mirábamos anteriormente de la crítica histórica. Miren cómo, si contamos a Dios, si tenemos a Dios presente, podemos utilizar estos principios para hablar acerca de la historia. Si Dios habló a los israelitas, esto es similar al hecho de que Él nos ha hablado hoy a nosotros por medio de la Biblia. ¿Me explico? Esto lo vamos a ver más adelante. Y esto es posible porque Dios nos ha revelado sus pensamientos, nos ha dado su palabra. Y todo lo que Dios es similar, es análogo a lo que Él hace, porque se basa en su carácter. Como decía nuestro hermano Benedicto en Tito capítulo 1 versículo 2, 1 y 2, Dios no miente. Literalmente dice: el Dios sin mentira. Es incapaz, no hay mentira en Él. No existe ni la más mínima posibilidad de que Dios mienta. Y ese es nuestro fundamento. Él habló y como no puede mentir, esa palabra es absoluta y expresa su carácter a nosotros. Nos habla de quién es Dios. Porque Dios, miren ahí, número 2, habló de sí mismo. ¿De quién habló Dios? La Biblia no se trata, como muchas veces en nuestras escuelas dominicales nos enseñaron, no se trata de las historias de los grandes héroes de la Biblia. La Biblia se trata del mensaje de Dios para el hombre. La Biblia se trata del mensaje que Dios habló y dijo de sí mismo. Miren ahí en Éxodo capítulo 34 versículos 5 al 7. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, amén, gracias Dios, y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Observe este texto aquí, hermanos. Aquí se nos presenta a Dios como un predicador de sí mismo. Dios está hablando de Él. Miren, Él lo que hace, como dice ahí, Él proclamó su nombre. Ahora, quiero que noten ahí cómo Dios proclama su nombre. Dice que Él descendió, dice que Él estuvo allí con él, dice que Él entonces, pasando Jehová delante de él. Todas estas palabras, descendió, estuvo, pasando, son palabras importantes para nosotros, puesto que nos hablan de esa manifestación especial y personal de la presencia de Dios con Moisés. O sea, Dios no fue impersonal, Dios no fue ajeno, Dios se relacionó con Moisés. Eso es lo que nos presenta, no es una idea abstracta, sino que se nos presenta a Dios como una persona que se acercó a Moisés. Y otra vez, los atributos mencionados, que aquí en este texto son mencionados por Dios mismo. Dios está hablando de sí mismo y nos está diciendo quién es Él.
Nos está diciendo que Él es misericordioso, nos está diciendo que es tardo para la ira, nos está diciendo que es verdadero, que es bondadoso, que es justo, que es fuerte, que es piadoso. Y todos estos nos hablan de un ser con personalidad, o sea, que posee vida, que tiene intelecto, que tiene voluntad propia, que ejerce dominio, que ejerce control, que ejerce autoridad y que se relaciona con su pueblo. Pero noten lo que Dios proclamó. Dice ahí que Dios proclamó el nombre de ¿quién? Él proclamó su propio nombre. Nombre que ya les había revelado en Éxodo capítulo 3, cuando le dijo a Moisés: diles, yo soy el que soy. Y Lawson observa aquí, dice: está el predicador más grande de la historia, o sea, Dios predicando sobre el tema más grande de la historia, nuestro maravilloso y glorioso Dios. Dios está hablando en su palabra de Él mismo. Las palabras que tenemos en la Biblia son las palabras que Dios expresó de Él. Y es aquí donde el principio de la crítica cae, hermanos. Al tomar a Dios como alguien personal que puede, que quiere intervenir en los asuntos de su pueblo, su palabra entonces deja de ser meramente un libro humano, como lo decía al principio de la crítica, y se vuelve entonces lo que es la palabra de Dios. Pero si tomamos a Dios como un ser impersonal, alguien ajeno a su mundo, alguien que no se relaciona, que no se preocupa, que no vela por su reino, entonces nosotros estaríamos, hermanos, atacando deliberadamente, como lo hacen estas personas, las verdades bíblicas encontradas en este libro. Estaríamos negando nuestra presuposición más grande: Dios existe. Y no tendría ningún sentido estar aquí hoy, hermanos. Porque si Dios no existe, entonces ¿para qué estamos acá? ¿Para qué leemos la Biblia? Pero como sabemos que Dios es real, porque sabemos que Dios existe, estamos aquí aprendiendo de su palabra, porque Dios ha hablado y la dejó para comunicarse con nosotros, para que nosotros pudiésemos llegar a la salvación y tener una comunión con Él. Sin embargo, Dios es un Dios vivo, creador del universo y dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Él, como Dios supremo, ha hablado, y su palabra audible en el monte de Sinaí, en el Éxodo 20, tiene el mismo poder en nosotros que su palabra escrita. Vayan conmigo a Éxodo 20. Pero quiero que retrocedan un poco a Éxodo 19 y vean lo que hizo Dios, para que veamos que Dios está hablando de él mismo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Éxodo 19:9. Para que el pueblo, ¿qué va a hacer el pueblo? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Qué va a hacer Dios? Va a hablar con Moisés. ¿Y qué va a hacer el pueblo? Escuchar mientras Dios está hablando con Moisés. Pero también dice: para que te crean para siempre. Y miremos más abajo entonces, en el 20:18, miremos lo que pasó cuando Dios descendió. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. O sea, Dios habló con Moisés para que el pueblo lo escuchara, para que su temor estuviera delante de ellos, para probar a su pueblo, para ejercer autoridad, para ejercer control, y el resultado iba a ser para que no pecaran. Ahora miren primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. El mismo poder, hermanos, el mismo propósito que tenía la palabra de Dios audible en el tiempo de Israel, es el mismo poder que tiene hoy en día en nosotros, para que no pequemos, para que su temor esté delante de nosotros. La palabra escrita de Dios tiene el mismo poder que su palabra audible. Y esto solo es posible, hermanos. Usted solo va a poder creer en esto, bueno, si tiene al Espíritu Santo en su corazón, obviamente, que los convence de que la palabra de Dios es verdad. Pero solo también si toma estos hechos de la palabra de Dios como hechos absolutos y no como simples probabilidades que tal vez pudieron haber sido así, como tal vez no pudieron haber sido así. Cuestionando la verdad de Dios en vez de aceptarla como inerrante e infalible. Y miremos entonces, Dios habló en base a su obra. Ahora pues, dice Deuteronomio 4:1, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Noten ahí entonces la relación entre la autoridad de Dios y la presencia de Dios. Algo que vimos ahí en la doctrina del señorío: Dios no solo tiene autoridad y control, sino que Él se relaciona con su pueblo. Miren aquí, dice esta sección, ahora pues, dice, se introduce el autor. Entonces esto nos va a remitir, hermanos, a lo que fue mencionado anteriormente. O sea, hay algo que se dijo anteriormente a esto. O sea, el autor está diciendo, lo que sigue a continuación tiene como fundamento, el fundamento de lo que yo les voy a decir fue expresado anteriormente. Lo que está diciendo, como dice este autor, a la luz de los actos de liberación de Dios, a la luz de los hechos poderosos de Dios, debemos obedecer sus mandamientos. Éxodo 19:5, Deuteronomios 10:12, Josué capítulo 24 versículo 14. Todas estas citas, la razón de oír a Dios está basada en los hechos que Dios había hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal, porque Dios sostiene relaciones con su pueblo, porque la presencia de Dios está con su pueblo. Pero no solo está ahí para liberarlos, sino que también está ahí para guiarlos, para ejercer autoridad sobre su pueblo. Y estos hechos montan esa plataforma, van a desplegar todos estos mandamientos que Moisés les va a dar. Ahora, todos estos hechos de Dios tienen una interpretación. ¿Cuáles hechos? Ya los vamos a ver más adelante. Pero como este autor afirma, todos los hechos han sido interpretados por Dios. Y puesto que todas las cosas son lo que son en virtud del plan soberano de Dios, debemos decir que la interpretación de los hechos es antes de los hechos. ¿Cómo es esto? Usted y yo solo podemos interpretar los sucesos a la luz de observar primeramente el hecho. Por ejemplo, usted solo va a poder decir, estuvo buena la conferencia, si después de haber estado en la conferencia realmente usted dijo, está buena o está mala, ¿sí o no? Pero tuvo que haber conocido el hecho primero para poder dar una conclusión, para poder dar una interpretación. Usted va a saber que la comida del almuerzo estuvo buena, pero ¿cómo? Primero la comió, ¿verdad? Tiene que probarla. Entonces los hechos para nosotros humanamente, la interpretación de ellos llega después de haber padecido dicha actividad. Pero para Dios es distinto. O sea, la caída del hombre en el pecado
el diluvio, la migración de la familia de Jacob a Egipto, la liberación de Israel de Egipto, el sostenimiento del pueblo en el desierto, la conquista de Judá en manos de Babilonia, el regreso del exilio, todos estos hechos son parte del plan soberano de Dios, que desde antemano conoció y que nos los ha interpretado ¿dónde? En su palabra. Por ello, hermanos, continúa diciendo este autor, Frame, dice: la base del cristianismo y de todo pensamiento es la revelación de Dios, porque Dios conoce todos los hechos pasados, presentes y futuros. Dios ya los ha interpretado. A mí me encanta Génesis 45:4. Veamos ahí para que veamos un ejemplo de cómo Dios conocía de antemano todos estos hechos. Miren ahí, Génesis 45, capítulo 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años más en los cuales ni habrá arada ni siega. Y miren aquí que dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran revelación. Así pues, no me enviasteis vosotros, sino me envió ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Vean acá, entonces, para Dios este evento era algo que ya conocía y nos lo interpretó en su palabra. No es que se le sacó de la manga: para liberar a Israel de la hambruna voy a mandar a José. Y hasta ese momento se le ocurrió a Dios hacer eso. No, el plan de Dios de salvar a Israel por medio de José en Egipto ya estaba predestinado, hermanos. Dios conocía los hechos. Por eso la interpretación bíblica, la interpretación de esos hechos, la interpretación de Dios es antes que los hechos, porque Él es soberano sobre la historia. Por tanto, estos hechos son verdaderos porque son revelación de Dios, y por lo tanto Él ya los interpretó. Los interpretó porque Él ya los conocía. Dios conoce todo, hermanos, y eso nos ayuda a descansar a nosotros. Romanos 8:28. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo, y todo es para nuestro provecho, ya sea en esta tierra o sea el provecho eterno en la gloria. Por eso decíamos que la interpretación de los hechos es antes de los hechos. Así, el conocimiento de la historia solo es posible de entender si aceptamos la premisa de que todo conocimiento de la historia procede de Dios. Ningún hombre puede conocer los orígenes de todo. Nadie, ningún ser humano estuvo ahí en ese momento. Solo Dios. Solo Dios conoce los orígenes de todo. Por eso la crítica histórica solo puede hablar de probables. ¿Por qué? Porque somos humanos falibles, somos humanos con errores, pero Dios no tiene error. Dios es absoluto, Dios es infinito y su palabra es inerrante. Solo Dios puede darnos a conocer una historia absoluta. Y aquí es donde el principio de la correlación, o sea, de causa y efecto, se ve presente. Solo si tomamos a Dios como la causa primaria de todo, como la razón de ser de todo, todo lo demás es el resultado del hecho de que Dios habló y fue hecho. Dios habló y fue hecho, porque Dios es la causa primaria de todo. Génesis capítulo 1 versículo 3, y Dios dijo. Génesis capítulo 1 versículo 6, y Dios dijo. Génesis capítulo 1 versículo 9, y Dios dijo. Y en todos estos capítulos 11, 14, 20, versículos 20, 24, 26, 28, 29, todos ellos nos hablan de que Dios ha hablado, y Dios dijo y fue hecho, porque Él es la fuente primaria de todo.
Toda nuestra historia, la historia de la humanidad se basa en Dios, puesto que solo Dios la conoce. Solo Él la puede interpretar. Por eso yo me reía ahorita que el hermano, yo no sabía eso de Israel, la verdad que casi no miro noticias. Creo que vale la pena empezar a ver noticias. Sí, mañana vamos a estar escuchando, hermanos, de gente, estamos en el fin del mundo, que no sé qué. Porque no conocen la verdad, porque no conocen la Biblia. Dios ya nos interpretó, hermanos, el fin de los tiempos. Dios ya nos dijo cómo iba a ser todo, cómo iba a ser el final. Nosotros debemos de vivir con esperanza, porque todas estas cosas que acontecen en el fin de los tiempos van a pasar después de que nosotros seamos arrebatados. Así que descanse, hermano, descanse en Dios, que usted no va a estar en eso. Apocalipsis 3:10 nos dice que la iglesia no va a pasar esa gran prueba. Así que tenga paz y tranquilidad y no se deje llevar por lo que el mundo dice. Confíe en la historia de Dios, porque Dios es la base de todo, porque solo Dios conoce el fin del mundo. Nadie conoce el fin del mundo, solo Dios, y Él ya nos lo reveló. Así que solo Él puede interpretar, y esa interpretación nos la dejó en las Escrituras para mostrarnos que todo hecho histórico en la historia, por eso nosotros creemos que la tierra solo tiene alrededor de 6,027 años, no más, tal vez 8,000 años, muy probablemente. Porque creemos en una creación milagrosa de parte de Dios. El mundo no tiene billones y billones de años, y la ciencia solo puede hablar de eso como un hecho probable, porque ellos no estuvieron ahí. La creación de Dios es un hecho milagroso que Él nos la interpreta en su palabra. Miren aquí, Dios habló con un propósito. Habló de sí mismo, o sea, Dios habló de sí mismo. Dios habló a su pueblo en base a su obra. Pero como mencionamos anteriormente, aunque Dios habló, nos habló a nosotros también. De modo que al mismo tiempo que Dios le dio a conocer su plan y su voluntad a su pueblo, al pueblo de Israel, nos estaba revelando su voluntad a nosotros hoy. Por ende, al dar su palabra, Dios nos otorgó sus decretos, Dios nos otorgó sus estatutos que representan su autoridad sobre nosotros. Nosotros no somos agentes autónomos que podemos hacer lo que nosotros queramos. Usted es esclavo de Cristo si tiene a Cristo en su vida. Y si usted dice que ha resucitado con Cristo, ponga su mirada en Cristo. Colosenses 3:12 dice: vestidos de misericordia, benignidad, bondad. ¿Estás vistiéndose como creyente resucitado con Cristo? Dios nos dio estos estatutos para ejercer autoridad sobre nosotros. Los incrédulos son gente autónoma, que se creen absolutos y leyes en sí mismos, pero nosotros no. Vivimos a la luz de la revelación de Dios, y así, al tiempo que Dios estaba interpretando de manera directa a su pueblo su palabra, les estaba dando una forma de pensar, un estilo de vida. Y eso es lo que Dios hace con su palabra hoy en día. Dios hace con su palabra lo mismo que hizo en el pasado. Miren ahí, Deuteronomios, vayan conmigo, Deuteronomios capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Este es Moisés, para que hagáis en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. ¿Qué van a hacer con estos estatutos? Guardadlos. Miren qué bello interpretar la Biblia de manera gramática, histórica y literal. Estamos interpretando. ¿Nosotros qué debemos hacer con los estatutos de Dios? Guardarlos y ponerlos por obra. Eso es lo que usted tiene que hacer con la palabra de Dios, porque esta es nuestra sabiduría. ¿Quiere ser una persona con sabiduría? Guarde la ley de Dios y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Miren ahí entonces, retrocediendo al versículo 1. En el versículo 1 Moisés le dice a su pueblo: oye. Esta palabra, que es relevante, aparece 10 veces en este capítulo, solo en este capítulo, lo cual parece que está invitando a la audiencia a escuchar este anuncio y considerar obedecerlas.
Ahora, la base de obedecer estos estatutos es lo que previamente se anunció. Y en las consecuencias, en este caso, negativas a las que el pueblo se puede enfrentar. Miren ahí el versículo 3, Deuteronomio 4:3. Dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal, ¿qué hizo Dios? Lo destruyó Jehová, tu Dios, en medio de ti. Entonces, el autor está diciendo: consideren esto a la luz de los hechos de Dios y a la luz de que así como Dios destruyó a esos pueblos que se rebelaron, también los puede consumir ustedes, porque Dios no va a tomar por inocente al culpable. En base a todo eso, Moisés enfáticamente les está diciendo: mirad, con el sentido entonces de considerar con el intelecto. O sea, esto no solo fue un simple pensamiento. No, las personas tenían que ejercer pensamiento, pensar, meditar en estos hechos de Dios, meditar en la palabra de Dios y hacerla suya y vivir a la luz de eso. Moisés les exhorta, les ordena a que reflexionen con todo el uso de sus pensamientos. Como cuando el novio está ahí pensando qué le va a regalar a la novia, ¿no? Está concentrado, está ahí pensando qué le puedo dar, y si no le gusta la flor. Debemos estar considerando con todo el uso, con todas nuestras facultades que Dios nos ha dado, obedecerle a Él, obedecer lo que Él les ha enseñado. Dice que Él les ha enseñado estatutos y decretos como Jehová Dios me mandó. Otra vez, al igual que en el versículo 1, las palabras estatutos y decretos hacen alusión al pacto de Dios. Por tanto, lo que Moisés quiere darles a entender es que a esas palabras que Moisés ha pronunciado no proceden de él, sino que proceden de Dios. Ahora, al enfatizar las palabras del pacto, no solo recalca quién habló, ya sabemos, habló Dios, y la obra que Dios hizo en ellos. Moisés está enfatizando que Dios habló para que su pueblo le obedeciera y hiciera tal cual Él dijo, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 5, sección B. Entonces, si recordamos un poco del contexto histórico, Moisés está hablando, número 1, a la segunda generación de israelitas, no a la primera, a la segunda generación que estaba ahí cerca de conquistar la tierra prometida. Moisés ya les ha confrontado con Génesis, donde les muestra el linaje de los justos, el linaje de los malvados, donde les muestra el trasfondo de los cananeos y su pecado, donde les da instrucción para evitar caer en ese pecado. Les ha enseñado acerca de Éxodo, el libro de Éxodo, donde Dios les recuerda cómo Dios los liberó y les dio el pacto. Ha leído Levítico, en donde les recuerda que desde el monte Sinaí sus antepasados escucharon por 30 días leyes y estatutos que les iban a permitir tener comunión con Dios, porque Dios es santo, y vivir en santidad de acuerdo a esos estatutos. También les había contado todo lo que vemos en el libro de Números, en donde por 40 años Dios en su bondad fortaleció la fe de esa segunda generación. ¿Y cómo lo hizo? Explicándoles por qué sus padres habían muerto. Moisés en Números le está diciendo al pueblo la razón por la cual sus padres murieron. ¿Cuál es la razón? Me desobedecieron. Estas son las consecuencias de la desobediencia a Dios, la destrucción. Y Dios estaba fortaleciendo la fe de estas personas que iban a conquistar Canaán, a tal modo que ellos entraron ahí a Jericó y quisieron, para derribar sus murallas y conquistar Jericó, tocar trompeta. Y creyeron eso. Para nosotros parece una locura que yo voy a ir a conquistar una tierra tocando trompeta, pero ellos lo creyeron porque Dios había reafirmado su fe. Y aquí en Deuteronomios, un día entero les ha expuesto la ley y su voluntad. Ahora, ¿por qué repasé todo esto, hermanos? Con la finalidad de mostrarles que Dios habló
para cambiar la cosmovisión que este pueblo traía de Egipto, por una forma de pensar que se adecue a Dios y a quién es Él, para derribar cualquier forma de pensamiento o sistema que vaya en contra de su carácter y su estándar de lo moral y lo justo. Porque es en base al carácter de Dios, es en base a la rectitud de Dios, es en base a la justicia de Dios que Moisés les dice: guardadlos y ponedlos por obra. Y les enfatiza que esto es su sabiduría y su inteligencia. Moisés está calificando de manera absoluta y categóricamente que las palabras y decretos de Dios son sabios y que hacen bien en guardarlos, así como haríamos bien nosotros en guardar la ley de Dios, en ponerla por obra. Lo que resulta importante en recalcar aquí es la relación que esto tiene con la sabiduría sapiencial, o sea, la sabiduría del Antiguo Testamento que vemos en los libros de sabiduría como los Salmos, Job y todo eso. Por ejemplo, el libro de Job nos enseña a sufrir. Los salmos nos enseñan a adorar y a vivir en santidad. Los proverbios nos enseñan a comportarnos. Cantar de los Cantares nos enseñan a amar. Eclesiastés nos exhorta a vivir como hijos de Dios en un mundo roto y caído por el pecado. Y todo esto es sabiduría que proviene de Dios, escrita en su palabra y que nos la ha dado, al igual que se la dio a su pueblo, para que lo guardemos y andemos en ella. Hermanos, no vivamos como insensatos, rechazando la sabiduría de Dios, sino que renovemos nuestros pensamientos, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, con la palabra absoluta, la palabra de nuestro Dios. Los insensatos son los que viven sin considerar a Dios. Los insensatos son los que niegan a Dios. Los insensatos viven como que Dios no existiera. Y esa es la acusación de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Las personas se han envanecido en su propia sabiduría y quieren negar a Dios, sacar a Dios de la historia. No seamos insensatos, no busquemos ser autónomos, que es lo que esta gente quiere. Pero como acertadamente este autor dice, estas personas que viven sin considerar a Dios, este autor dice, estas personas quieren ser autónomas, pero ¿saben qué? No pueden. No pueden. No pueden. Tienen un esfuerzo por la independencia, pero no pueden, porque dependen continuamente de Dios. Dios es quien sostiene el universo. Y su autonomía, su independencia se ve frustrada por la presencia de Dios. Yo no puedo controlar cuándo voy a morir, ni de qué me voy a morir. Yo no puedo controlar nada, pero Dios controla todo. Así que si queremos vivir una vida que glorifique a Dios, dando testimonio quién es Dios, primero necesitamos reconocer en nuestras vidas a Cristo, quien es sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 21 y 30. Por eso, por el medio de la palabra de Dios, somos llamados a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermanos. En base a lo que hemos visto, el principio de la analogía, que niega que puede haber un milagro, porque un milagro no parece o no se parece a nada de lo que podamos ver hoy en día, podemos decir lo siguiente: en base a que Dios habló milagrosamente de sí mismo, dando testimonio de su poder, sus grandes milagros y obras poderosas, y en base de que Él habló con el propósito de confrontar el pecado y transformar la manera de pensar de su pueblo, en base a todo esto podemos decir que el testimonio de muchos que hemos sido expuestos a las sagradas escrituras y hemos alcanzado salvación, somos nosotros que hemos alcanzado salvación, damos testimonio de que el milagro de la salvación sigue presente hoy en día por medio del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros siguen presentes porque el milagro de la salvación está al alcance de todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo como su propio Salvador.
Y eso es así, hermanos, solamente debido a que Dios en su plan eterno desarrolló a lo largo de la historia cómo Él nos iba a reconciliar consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Solo es posible por eso. Por eso la historia de la Biblia es una historia real y absoluta, hermano. La gente de afuera, los científicos modernos, la gente que quiere vivir como que si Dios no existiera, considera la Biblia como algo obsoleto. Usted y yo no consideramos a la historia bíblica como obsoleta. Consideramos a la Biblia como la historia verdadera y genuina de la humanidad, la historia del reino de Dios y cómo Dios quiere salvar a su reino. Hermanos, vamos a ir al almuerzo entonces, vamos a orar y después continuamos en otra sesión con lo demás. Oremos. Gracias, Dios, eres bueno. Padre eterno, eres tú, Señor, quien controla toda la historia, Señor, quien está presente en medio de todo, Señor, y quien, Padre celestial, nos sustenta siempre, en cada momento. Señor, te pedimos perdón si hemos querido vivir nuestra vida de manera arrogante, Señor, no considerando tu palabra, no viviendo a la luz de ella, Señor, creyendo que la historia que vemos en la Biblia es un mito, es una fantasía. Perdónanos, Dios, si ese es nuestro sentir o nuestra forma de pensar. Pero, Señor, te ruego que transformes nuestros pensamientos, Señor, a la luz de tu palabra, y que nos ayude a reflexionar que tu palabra es la única norma de verdad, la única que nos puede contar la historia de la humanidad de manera absoluta y perfecta. Señor, que defendamos esto, Señor, ante las personas que atentan y atacan en contra de tu palabra, diciendo que tu palabra es obsoleta, Señor, cuando sabemos y hemos dado testimonio que no es así, porque hemos alcanzado salvación por medio de tu palabra. Nosotros mismos somos testimonios, Señor, de que tu palabra es perfecta, de que tu palabra es poderosa, que transforma el alma. Que así, Señor, como preservó al pueblo de Israel y les diste sabiduría, así, Dios, tú has hablado a nosotros para que caminemos en obediencia en ella. Gracias, Dios. Señor, ahora nos disponemos a proceder con los alimentos que sean de sustento a nuestro cuerpo, que nos den energía, Señor, y que podamos, Padre celestial, continuar con esta conferencia, Señor, con corazones gozosos, dispuestos a aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén.